Punto aparte, un espacio para crecer, diálogos claros para un nuevo renacer, ver en foco, futuro para ofrecer, cada episodio un mundo para entender. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Punto Aparte. Mi nombre es Celi Colón y hoy nos acompaña en el estudio Rosana Torres Pizarro, quien ha ocupado varios puestos claves dentro y fuera de Puerto Rico, entre ellos en Washington, D.C., donde ocupó el rol de directora legislativa de la congresista Nydia Velázquez. Rosana se está estrenando como presidenta del Centro para una Nueva Economía y hoy nos acompaña para hablar de esto y de otros temas importantes para Puerto Rico. Rosana, bienvenida. Muchas gracias, Celi, por el espacio. Rosana, y cuéntanos un poco de tu rol, este nuevo rol como presidenta del Centro para una Nueva Economía, que no es nueva tampoco para ti, llevas varios años con la organización. Cuéntanos de este nuevo rol de liderazgo en la organización y lo que hace el Centro para una Nueva Economía. El Centro para la Nueva Economía es un espacio que se crea en un ambiente en el 98 que era pues muy polarizado, que eso pues también es cierto hoy en día, y se crea como un espacio para diseñar, estudiar, diseñar y abogar por políticas públicas que sean sensatas para Puerto Rico. Y en ese espacio pues tuve la oportunidad de conocer del Centro para una Nueva Economía cuando estaba en Washington, D.C., también trabajando políticas públicas para Puerto Rico. Y hoy día, ya luego de estar en la oficina de Washington, D.C., pues me llena de muchísimo orgullo ahora poder liderar la organización. Tengo un equipo que es sencillamente estelar, que hace un trabajo increíble, hace sus tareas cuando tiene que estar mirando de cerca la política pública, no es un análisis superficial. Y creo que ahora mismo en este nuevo capítulo, que creo que es como transformador para el CNE, es tratar de comunicar toda esta investigación rigurosa que nosotros hacemos en el CNE de una manera que pueda llegar a todos los hogares de Puerto Rico y que no tan solo nosotros estemos abogando por políticas públicas sensatas, sino que también se les ponga un poco de presión a través de los hogares de Puerto Rico a nuestros gobernantes de que si hay políticas públicas buenas, que nos garantizan un bienestar, una buena calidad de vida, porque no se están implementando. Y ayúdanos a entender cuando hablas de abogar por política pública, ¿qué significa eso para los que no somos abogados o están necesariamente involucrados en temas políticos? O sea, ¿qué va en ese proceso? ¿Es solo ir y hablar con un legislador o involucra a la empresa privada pública, además de hacer investigación? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que, y a través de mi trayectoria, yo lo que he aprendido es que hay una combinación de factores para poder lograr que se implemente en ley o que se implemente como una orden ejecutiva, políticas públicas. Y parte de eso es un diálogo multisectorial. Una de las políticas públicas que realmente perduran son las que tienen el insumo de todos los sectores y todo el mundo está de acuerdo en un proceso de negociación, porque es como todo proceso de negociación, no necesariamente todas las partes están completamente satisfechas, pero sí hay un proceso de negociación y hay un proceso también educativo a nuestros políticos. Dentro de las mismas agencias gubernamentales hay un ritmo bien acelerado y no hay necesariamente el tiempo para investigar y para hacer un análisis de cómo se ve afectado X o Y sector, cómo se ven afectadas las comunidades. Y pues ese es el trabajo que nosotros aportamos. Nosotros estamos haciendo esa investigación. No tenemos necesariamente ese mismo ritmo de trabajo tan acelerado de cumplir con todos los constituyentes. Nosotros hacemos esa tarea y se las ofrecemos a los gobernantes y a los staffers, como le decimos en D.C. Y en ese proceso, pues también como toda educación, a veces es repetir mucho, es proveer análisis que quizás no necesariamente estábamos pensando, pero algún legislador o algún gobernante necesita y hacemos entonces ese trabajo para ofrecerlo. ¿Cómo se seleccionan hoy día los temas en los que se enfoca el CNE? Bueno, eso varía un poco con el tiempo. Justo después de el huracán María, miramos mucho el tema de la vivienda y la reconstrucción. De hecho, uno de nuestros análisis se citó por muchas entidades y por el mismo Congreso, porque mirando los datos de FEMA, vimos que el 8% únicamente de todos los contratos que se estaban dando post-reconstrucción estaban yendo a firmas locales. Entonces ese otro restante estaba yendo a consultoría
y a consultores de afuera. Así, ese fue un tema muy puntual que atajamos en el momento por la relevancia que tenía en el momento. También estamos trabajando ahora mismo con la transición del PAN al SNAP, que el SNAP en particular es una appropriation, es una subvención que se hace basado en la necesidad y dependiendo de cómo fluctúa la necesidad, pues se aumenta o disminuye esa cantidad. Nosotros vimos una necesidad, por ejemplo, inmediatamente después del huracán María, en todos los Estados Unidos, pues automáticamente se establece el DSNAP, que es el Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program. Eso en Puerto Rico no aplica. Entonces, pues de la misma cantidad de fondos que ya nosotros teníamos, tenemos que repartir más sin más recursos. Y eso pues también es uno de los temas que nosotros trabajamos. De igual manera, hay muchos programas federales que a nosotros no se nos otorga de la misma manera. Incluso el crédito por trabajo, que es algo que nosotros llevábamos estudiando por más de 20 años, nunca se nos ha dado en su totalidad de la manera que se ofrece en Estados Unidos. Sí logramos, por mucha abogacía, que en Puerto Rico se diseñara uno, que también se implementó y luego se quitó cuando hubo la austeridad en el 2014. Y no digo que hubo austeridad porque todavía estamos sintiendo muchos programas de austeridad porque se necesitaba más alcance, se necesitaba más impacto para que se sintieran en los bolsillos de las personas que están justo en ese umbral de la pobreza, que tienen un accidente de carro y entonces caen en la pobreza, necesitan un poco más. Pues ahí logramos que el gobierno federal nos complementara la aportación local con una aportación federal. Entonces, pues ya sí, ahí se ha logrado que el crédito por trabajo se amplíe, que afecte ahora mismo a más de 650,000 personas, que son $1 billón que estamos aportando a la economía local y eso es a nuestra propia economía, ¿verdad? No es dinero que eventualmente por distintos eh, fondos se van de Puerto Rico. Esto es dinero que se queda directamente en nuestra economía. Y así sucesivamente. O sea, todavía el crédito por trabajo tiene mucho alcance que podría lograr para equipararse con lo que se ofrece en Estados Unidos, pero ahí poco a poco pues vamos trabajando esos temas. Hablando de la economía en Puerto Rico, ¿cuáles consideran ustedes que son esos retos y oportunidades que tenemos en Puerto Rico para el desarrollo económico? Pues mira, quiero empezar primero por las oportunidades, porque yo recientemente regreso a Puerto Rico y, y yo creo que parte de estar viviendo fuera de Puerto Rico es que uno hace como un zoom out y cuáles son esas cosas que uno cuando está afuera aprecia más, hay como un sentido de nostalgia y por lo menos yo estoy bien optimista del futuro. Y eso lo digo porque pues he regresado y veo como una calidad de humana tan increíble, pero también lo vaqueo con datos. Nosotros ahora mismo, eh, nuestra economía, la mayoría de nuestra economía ha sido sustentada por la manufactura. Y estamos mirando los datos de todos los productos que se exportan de Puerto Rico. Y eso lo complementamos con los datos globalmente que se importa de Puerto Rico. Podemos mirar con datos como bajo la capota de nuestra economía y ver dónde es que nosotros podemos expandir, qué productos quizás no estamos haciendo, que tienen muchas similitudes entre ellos y podríamos estar diseñando. Y hay muchísima oportunidad ahí. Y utilizando esa metodología que no las inventamos nosotros, se está usando en otros países, fue hecha por un laboratorio en Harvard, pues nosotros sí podemos ver que no tenemos que tomar decisiones al azar, no tenemos que lanzar incentivos contributivos al azar, podríamos hacer como una estrategia económica bien establecida y bien fundamentada en datos. Y de ahí parte mi optimismo. Yo creo que definitivamente tenemos que mirar el desarrollo económico para mantenernos de una manera como más autosostenible. Yo creo que también hay una narrativa de que pues estamos recibiendo demasiados fondos federales y que tenemos una dependencia. Y eso sí es cierto porque se están viendo en los planes fiscales, pero
quiero aclarar que no es que esa dependencia no es ameritada, ¿verdad? En muchos otros estados en Estados Unidos se reciben estos mismos fondos, estos mismos programas, pero quizás nosotros lo que tenemos que hacer es crecer nuestra economía para que vaya más a la par con la cantidad que estamos recibiendo de fondos federales. Rosana, tú estuviste varios años fuera de Puerto Rico, 17, ¿no? 17 años, pues, Todos esos años estuviste en Washington. estuve en Washington. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué traes a Puerto Rico de esos 17 años en Washington? Bueno, en Washington, cuando yo empiezo en Washington, muchas de las conversaciones lamentablemente era educar desde las cosas más básicas, de dónde estábamos en el mapa, que sí teníamos electricidad, que sí teníamos agua potable, cosas bien básicas. A través del tiempo, en este proceso bien educativo, he visto cómo se ha transformado también el conocimiento sobre Puerto Rico. A veces por razones lamentables, ¿verdad? La aprobación de promesa hizo que muchos congresistas también tuviesen que tener en la mira a Puerto Rico. El huracán, los huracanes Irma y María también, pero ya hay más conocimiento. Yo creo que eso a mí particularmente me ha aportado muchas relaciones que a nivel de cada agencia y a nivel en el Congreso, que ahora puedo pues, utilizar para promover buena política pública en Puerto Rico. Y además de esa perspectiva de lejos, viendo las necesidades de Puerto Rico, viendo también cómo no nos comunicamos entre sí, yo creo que eso es lo que aporto, esta dinámica de vamos a colaborar más juntos, vamos a hablarnos más y las relaciones que tengo en DC, que, ok, vamos a tocar las puertas, pero con una voz colectiva. Esto es lo que queremos para Puerto Rico. Rosana, si fuéramos a definir el CNE como en una línea, ese tagline, ¿qué diríamos? ¿No? Porque nos escuchas un think tank, hacemos abogacía, etcétera, o sea, abogamos por, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, si lo digo de una manera coloquial, diría que Exacto. desayunamos, almorzamos y cenamos política pública para Puerto Rico. Okay. Y si lo digo de una manera quizás más profesional, es que estudiamos, diseñamos y redactamos política pública al servicio de Puerto Rico. Puerto Rico es más allá, o sea, porque también hay muchas personas que nos confunden con una entidad política. Nosotros proveemos nuestro servicio a entidades políticas para que tomen mejores decisiones, pero no somos una entidad política. Ese yo creo que es el valor más grande que tenemos, que en un país donde se aceptan o se rechazan políticas públicas dependiendo de quién las propone, nosotros somos ese espacio imparcial, independiente, que ofrece esas políticas públicas que el tiempo nos da la razón, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo que cada 4 años cambiamos de gobernantes y nosotros llevamos 26 años todavía aquí. Rosana, ¿qué otras organizaciones como el CNE existen en Puerto Rico con las cuales ustedes colaboran? Pues nosotros tenemos el privilegio de liderar como think tank porque llevamos 26 años haciendo este trabajo. Y a través del tiempo pues se han sumado otras organizaciones que aportan a este tipo de estudio. Puedo pensar en el Instituto de Desarrollo para la Juventud, que se enfocan particularmente en las necesidades que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes para salir de la pobreza y crear sistemáticamente un ambiente donde ellos puedan thrive, ¿verdad? También colaboramos mucho con Espacios Abiertos, que incluso el CNE fue incubadora para esa organización cuando en sus comienzos. Espacios Abiertos aboga por políticas públicas también como el crédito por trabajo, han velado por la reestructuración de la deuda. Yo creo que y solamente menciono 2 y perdonen a los que no he mencionado, yo creo que lo más importante es esta colaboración entre organizaciones. Sí somos más ahora y creo que eso es solamente para aportar a nuestra economía. Tenemos que tener entidades independientes que estén velando por el bien de Puerto Rico. Y mencionabas que CNE no es una organización política, ¿no? No es un grupo político, pero ¿se toma alguna postura política en algún momento en el CNE? Bueno, yo creo que sí hay posiciones que se asemejan a lo que algunos partidos tratan de proponer.
nosotros lo que hacemos es ofrecer ese análisis técnico, no aportamos ninguna ideología. Eh, sí, cuando uno propone ciertas cosas que están alineadas a partidos, pues hay quienes nos pueden ver como eh, los de derecha nos ven de izquierda, los de izquierda nos ven de derecha, y yo creo que ese es precisamente nuestro valor, que no estamos buscando caer en algún bando ideológico, estamos proveyendo ese análisis técnico. Rosana, en estos años liderando, ¿no?, en distintas oficinas públicas, ¿qué has aprendido sobre liderar? Bueno, he aprendido que tenemos que tener la empatía de nuestros colegas, de escucharnos mutuamente, que la mayoría de las diferencias de opiniones se deberían de elevar y debatir respetuosamente. Eh, He aprendido que sí, lo más importante es poder escucharnos activamente. Y eso no es tan solo en una organización, ¿verdad? Eso es a nivel sociedad. Yo creo que estamos en un momento dado que vemos las cosas en blanco y en negro, y la mayoría de las verdades en esta vida existe en un espacio más gris. Y, y eso es lo que yo vivo a diario y lo que trato de promover dentro de todos los espacios en donde me ubico. En 5 años, mirando hacia atrás, ¿de qué estarías más orgullosa de haber logrado como presidenta del CNE? Yo aspiro a que Puerto Rico piense más en grande, que no estemos necesariamente mirando todos los problemas que tenemos de frente y cómo es que lo vamos a solucionar, sino mirar qué es lo que nosotros queremos hacer como país de aquí a 20 años y cuáles son esos pasos intermedios. Y si yo logro que pensemos así en grande y que busquemos la manera de poder lograrlo, eso sería para mí lo más grande. Rosana, y ahora un poco más a lo puertorriqueño, de esas nostalgias estando fuera de la isla, ¿qué es lo más que extrañabas? Bueno, estoy con mi familia. Hay muchos momentos que uno se pierde estando fuera, y, y yo creo que eso es parte de lo que yo quiero contribuir dentro del CNE, que el que se quiera ir por sus propias decisiones, por buscar otras experiencias, otras oportunidades, mira, todo el mundo lo debería de hacer si quieren, pero el que se vea forzado por circunstancias económicas, pues eso es más triste. Y yo quisiera que el que se quiera quedar, se pueda quedar, y el que quiera regresar, regrese, porque se pierde mucho cuando uno está afuera. Y antes yo buscaba todas las maneras de siempre regresar a Puerto Rico. Ahora me veo que tengo un viaje y trato de limitarlo lo más corto posible para poder pasar más tiempo en Puerto Rico. En este tiempo, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos puertorriqueños que probablemente amigos tuyos que dicen, pues quisiera regresar, pero no estoy seguro. ¿Qué tú les dirías para convencerlos de apuesta por Puerto Rico? Es un buen momento. Pues es bien interesante porque cuando yo digo que me voy a mudar a Puerto Rico, todo el mundo me decía como, pero ¿por qué? O sea, aquí tienes un sistema de salud que funciona, un sistema de transporte increíble. Yo rara vez usaba mi carro. eh, Muchas cosas que en el día a día funcionan. Y, y yo me regreso y le lanzo a cualquiera que quiera regresar, eh, porque quiero contestar esa pregunta de qué país queremos dejar para nuestros niños, para nuestros familiares, qué es el país que queremos dejar. Y no necesariamente esperar porque esté perfecto. Nosotros tenemos que contribuir para que sea perfecto. Esa es la encomienda. Definitivo. Rosana, siempre nos gusta terminar estas conversaciones con una pregunta muy de aquí. ¿Coco, piña o parcha? Coco, Coco definitivamente. Buenísimo. Muchas gracias, Rosana. Y Gracias. éxito. Gracias.